Señoras y señores, muy buenas noches. Habitamos en septiembre, como quien dice de una manera coloquial. La temporada alta, la de agosto, julio, es historia, aunque yo no sé si esa historia puede continuar en este mes de septiembre por aquello de la anormalidad en los tiempos en los cuales nos encontramos a modo turístico. Ahora, de normalidad hemos pasado a nivel turístico a otra palabra que se está poniendo un poco en mucho uso: recuperación. ¿Recuperación de qué modo? ¿De qué manera? ¿Con qué detalles? ¿Qué cosas se quedan? ¿Qué cosas hay que crear o innovar? Bueno, ese será un poco el quid de la cuestión para los próximos meses y ojalá veamos ya todo de una manera más real y más normal a lo largo del próximo año 2022, porque este año 2021, como el del anterior, el 2020, años de tránsitos, de mucha preocupación y de mucha inseguridad, y esperemos que la tónica y la dinámica en la cual nos encontramos en este mes de septiembre suponga, si bien por un lado el descenso de ciertas perspectivas turísticas, porque queramos o no, septiembre, octubre, noviembre y diciembre en la Costa del Sol no han sido años sumamente potentes, pero que al menos pronostiquen, especulen que de cara al venidero año la cosa se vaya recuperando y normalizando. Ese es el empeño de esta casa, que lleva 2 años sin descanso en cuanto a este programa, porque queremos ser celosos y queremos tener lupa continua sobre cómo es el retorno, la recuperación y la normalidad turística tan ansiada. Que, por cierto, a modo de estimaciones de ocupación hotelera para este mes y para el próximo, según la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, pues para este mes de septiembre prevén una estimación de ocupación hotelera en torno al 58%, 30 puntos menos que la registrada en el 2019. Y en cuanto a octubre, AECOS ha vaticinado una previsión de ocupación hotelera cercana al 43%, en este caso concreto 35 puntos menos que la acontecida en el 2019. También AECOS, lo digo por ser noticias, comunicarles noticias de reciente actualidad, AECOS apuesta porque los ERTEs que están, digamos, bajo uso de los trabajadores del sector tenían un tiempo, una temporalidad de final de este mes. Ahí se acababa al menos la última negociación de los ERTE vigentes. Sin embargo, están reclamando la patronal hotelera que se mantengan al menos hasta Semana Santa del año venidero. Así pues, son noticias que vienen a cuento de cuál es el momento turístico en el cual nos encontramos. Los mercados nacionales han dado de sí todo lo que se ha registrado a lo largo de esta temporada alta, y sí que es verdad que se echa en falta los mercados internacionales, que son los que proveían de turistas en este tiempo de pre-otoño, otoño e invierno, final de año. Vamos a lo que vamos. Miren, con cierta periodicidad tenemos a bien tener programas donde echamos mano de los guías turísticos. Los guías turísticos son aquellos profesionales del sector que son auténticos termómetros de cómo respira el momento turístico, en este caso concreto en la Costa del Sol. De ahí que, con cierta periodicidad, como decíamos, hemos echado mano de uno de los habituales colaboradores de nosotros, expertos en esta materia, como es Víctor Garrido, al cual yo le doy las gracias y las buenas noches, Víctor. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Víctor, además de ser guía turístico, es también empresario de su empresa, agencia de servicios turísticos We Love Málaga. Y si con Víctor tenemos un veterano en nuestro programa, hoy nos estrenamos pues con otro guía turístico que tiene a bien, bueno, pues haber elegido de unos meses para acá la Costa del Sol, si bien él ya la conocía de antaño, para crear también su empresa de agencias de servicios turísticos, y me estoy refiriendo a Rodrigo Romojaro. Rodrigo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por dejarte querer por esta casa. No, yo encantado. Y bienvenido en el doble sentido, no solo por la casa, que es tu televisión, sino también porque te estrenas en Torre Quebrada, la Costa del Sol, sí, con una nueva empresa, ¿verdad? Una maravilla, la verdad que no podía estar más contento y la verdad que estoy deseando empezar con ello ya. Casa que se llama Agencia de Servicios Turísticos, que se llama White House Tours. Bueno,
fíjense ustedes que compendiamos una empresa ya consolidada en el tiempo, con cierto bagaje. ¿Cuántos años, Víctor? Pues yo empecé en julio de 2012. Ya ha llovido algo. Y, sí. Y en el caso de Rodrigo con White House Tours, nada. La mía lleva formándose 4 meses, prácticamente 5 meses, y creo que la lanzamos, si no es este viernes, será el lunes siguiente, estará ya abierta en todos lados, puesta en Google, con campaña de publicidad y funcionando. Qué bueno. Bueno, pues en principio, miren, es una buena noticia. Por un lado, que una empresa ya con historia se consolide y se mantenga en los tiempos actuales, que no son nada fáciles, y por otra parte, esa otra buena noticia la trae consigo Rodrigo, porque, bueno, la ha creado en tiempos de crisis, cosa que es también de alabar. Y dicho esto, pues, ¿cuál es el propósito de nuestro programa? Pues ver cómo desde la visión de los guías turísticos, pues el momento actual que vivimos en la Costa del Sol, en la totalidad del sector, dentro de nuestras percepciones, pues se encuentran. Podemos hablar de cómo empezó la crisis con ellos, de cómo se ha ido manteniendo a lo largo de estos 2 años, y lo que quizás sea más importante, qué lecturas, qué aprendizaje hemos tomado en toda esta experiencia de estos 2 años para proyectarlas y ponerlas de cara al futuro, cosa que ahí pueda estar el quid de la cuestión. Pero antes de que entremos en materia, yo me gusta, ante todo, ya que hemos hablado de vuestras 2 empresas, sí que me gustaría que profundizaréis sobre ellas. Cuando hablamos de una agencia de servicios turísticos especialmente relacionados con los guías o las guías turísticas, We Love Málaga, ¿cómo lo podríamos presentar, Víctor? Buena pregunta. La verdad que yo siempre lo presento como una agencia malagueña con vocación internacional, obviamente, pero no centrada, una expansión internacional, pero centrada a convertirnos en embajadores de nuestra tierra para que la gente pueda descubrir mejor el destino. De una manera siempre en pequeños grupos o visitas privadas, y siempre muy centralizados en la calidad y sobre todo en el punto de vista local. Qué bueno. Y en cuanto a White House Tours, Rodrigo, ¿cómo definimos tu flamante empresa? A mí me gusta que esta pregunta sea improvisada, ¿no? Sin prepararla, porque así sale más natural. ¿Seguro? Contar la idea que tengo yo, ¿no? Creo que es como la de Víctor. De hecho, cuando hablé con él el otro día me di cuenta que teníamos muchas cosas en común de cómo veíamos el trabajo, el turismo y todo esto. Entonces, la idea final es que yo estoy orgulloso de dónde soy, de mis raíces, de mi cultura, de cómo somos, lo que comemos, cómo nos tocamos, los sitios donde vamos, y eso quiero enseñárselo al mundo. Y soy feliz enseñándolo al mundo. O sea, posiblemente otro tipo de tour, de alguna manera se puede hacer más dinero, pero el descubrir las maravillas que tenemos aquí, el poder llevar a alguien de Ontario, de Cincinnati, de cualquier sitio, a que haga una degustación de aceite de oliva, que es una maravilla, a mí me parece una cosa que es para estar orgulloso y me encanta enseñarlo. Entonces, la finalidad de la empresa es ser feliz haciendo algo el resto de mi vida, que es hacer algo que me guste y enseñar algo maravilloso para el resto del mundo. Entonces, quisimos centrarnos en eso, en buscar las maravillas que hay aquí. Ya puede ser una degustación de queso malagueño, ya puede ser un vinito hecho en Ronda, y enseñarlo al mundo, ¿no? Porque hasta un toque flamenco, ¿no? Hasta un toque flamenco, sí. Buscamos la manera de hacerlo íntimo, porque creo que él también. Hemos viajado mucho y muchas veces cuando se viaja, se aprecia mucho cuando alguien te trata como un amigo, cuando entras a lo local. Cuando vas a un destino turístico cualquiera, haces lo mismo que cualquier otro, pierde un poco la esencia, porque vas a ver lo que te preparan. Claro. Entonces, como los tablaos, está muy bien, pero puedes ir a un tablao y encontrarte pues, que hay 8 extranjeros igual que tú. Pero el llegar a buscar ese punto de conseguir que una bailadora flamenca famosa nos abra las puertas de su casa, se sientan con una bailadora en una mesa, ella les dice, aquí está el frigorífico, coged un vino, una cervecita, una Coca-Cola, y se lo represente a un grupo de 5 o 6 personas, posiblemente una familia. Claro. Me parece maravilloso, para que alguien de otro lado del mundo se enamore de cómo somos nosotros. Claro, eso en cuanto al tema cultural relacionado con el flamenco, pero la cultura también lleva a tradiciones y a emociones. Semana Santa, Víctor, también We Love Málaga. Totalmente. Ahí, aunque la Semana Santa está acogida entre comillas, porque llevamos 2 años sin nazarenos, sin procesiones en las calles, pero parece que el 2021, incluso, quién sabe, a lo mejor se masca algo en octubre con alguna que otra magna pendiente por parte de la agrupación de cofradías de Semana Santa. Pero We Love Málaga también se pone el capirote, ¿no? Totalmente. Nosotros estuvimos ahí al principio, si tú bien recuerdas, y ahí fue el momento donde nos conocimos. En el año, si no me equivoco, fue en 2015. Correcto. Y arrancamos con un proyecto precioso, la verdad muy bonito, para dar a conocer la Semana Santa de Málaga a través de las manos de la agrupación de cofradías de Málaga.
Y fue un proyecto tan bonito que lo hemos continuado con el tiempo. Es una cosa que es de agradecer obviamente a la agrupación de cofradías su implicación en el proyecto y su continuación en el proyecto, porque yo siempre me acuerdo y siempre me saco una sonrisa cada vez que voy paseando por Málaga y veo esos carteles exacto, y es todos esos carteles que se colocaron años posteriores para crear esa ruta y sinceramente es de agradecer y es poner en valor otro atractivo turístico de nuestra ciudad, que obviamente es la Semana Santa. Claro, fíjense qué importantes son los guías turísticos para poner en valor el potencial de atractivos que tenemos en cualquier lugar del mundo. Y en el caso de la Costa del Sol, bueno, pues estamos, digamos, en una élite que ya quisieran otros sitios, no solo por ese potencial, sino también por el nivel de los profesionales que hacen posible que todos esos atractivos lleguen de una manera mejor, más excelente, y de ese modo nuestros visitantes pues se enriquezcan con nuestra cultura, con nuestro folclore y con todo aquello que tenga que ver con el sentir y el vivir, que decir de la gastronomía y de otros sabores, ¿no? Bueno, este es el planteamiento, ellos son los profesionales, ellas son sus empresas, pero estamos en tiempos difíciles. ¿Quién no lo dice, no? A mí me gustaría, por darle un poco a la moviola, Víctor, alguna vez ya lo hemos comentado, pero con Rodrigo seguramente conoceremos su experiencia. ¿Cómo nos pilla el tsunami? ¿Cómo nos coge la crisis? ¿En qué situación? Seguramente estábamos recién salidos de un año histórico como el 2019 a nivel turístico, a nivel nacional. Pero viene lo que viene, nadie se lo podía ni imaginar, ni siquiera las autoridades decían que había que ponerse la mascarilla, fíjense ustedes. Al final lo que no se iba a poner se va a quedar durante mucho tiempo. ¿Cómo? Por darle un poco la tutela a Rodrigo. Rodrigo, ¿cómo te pilló el COVID? A mí me pilló trabajando a tope. Yo estaba como guía turístico en Madrid, empecé haciendo tours de tapas, llevando a probar las tapas por los bares del centro. También empecé a hacer cursos de enología, empecé a ir a las bodegas de Ribera del Duero, a La Rioja, y a expandirme y a sentirme muy bien. Yo volví a casa y yo decía, a mí me encanta lo que hago. Yo decía, yo si no existiese el dinero, haría esto igual porque me encanta. Pero llegó el virus, además yo me acuerdo que trabajé el día antes del confinamiento, trabajé con un Madrid vacío completamente. Al día siguiente nos metieron en casa y no llegué a frustrarme porque soy optimista por naturaleza y si no es una cosa hago otra y si no me meto en otra, y aproveché para escribir libros, para hacer podcasts, para hacer muchas cosas, pero sí que me paró en un momento en el que estaba creciendo y en el que estaba muy feliz haciendo el turismo porque yo había encontrado por fin a los 33, 34 años, había encontrado por fin lo que yo quería hacer en esta vida. Qué bueno. Entonces llegó el virus y me lo cortó, pero bueno, lo corta momentáneamente porque siempre se puede seguir después. Claro. Y tu caso, tu experiencia, Víctor, ¿cómo fue esa llegada del COVID? A mí fue, si te pongo el ejemplo, como tú imagínate un estadio de atletismo y tienes a todos los atletas esperando en el punto de salida con una pistola para salir. Has estado entrenando todo el año. Exacto. Has tenido un año muy bueno el año anterior. Claro. Y justo cuando estás a punto de darle a la pistola de salida, Se queda sin te balas. dicen que no sale, que no se corre. Que no hay disparo. Nos quedamos ahí. Venía 2020 iba a ser una temporada espectacular. Había muchas reservas. Si en 2020 nos quedamos casi rozando los 84 millones de viajeros, yo sabía que en 2020 los íbamos a pasar segurísimo, sobradamente. Por desgracia ocurrió esto, había muchísimas reservas y ya 1 o 2 semanas antes, que posiblemente a Rodrigo le pasase igual, eso era una auténtica cascada de cancelaciones. Por desgracia, esta situación es incompatible con el turismo, sobre todo en aquella época. Y empezó todo a desmoronarse, era como un castillo que tú vas viendo cómo se va desmoronando, tú cada vez que abrías el ordenador o en el móvil todos los correos electrónicos y era una auténtica locura, o sea, daba pena porque ya no era nosotros solamente como guías turísticos, sino es toda la gente que hay alrededor, agencias de transporte, restaurantes, eran cancelaciones continuas y fue un parón completamente en seco. Yo como Rodrigo, a mí me pilló trabajando, no el día antes, pero 2 días antes estuve yo en los Reales Alcázares de Sevilla y yo le decía a los clientes, porque todavía no sabíamos qué iba a ocurrir, que disfrutasen el momento, pero que no sabían. Pero claro, al día siguiente, cuando ya vi cómo se iban desarrollando, porque todo fue, todo cayó en cascada. Claro. Ya les dije, digo, cuando puedan, crucen la frontera a Portugal y salgan de España, y tan pronto posible, un avión y de vuelta a su país, porque posiblemente se queden aquí atrapados. Claro, porque crisis hemos tenido en el sector turístico y en la Costa del Sol montones, pero no había nada parecido en cuanto a lo que nos venía, una crisis sanitaria, cuando las anteriores crisis habían sido
de seguridad con los atentados de ETA en la Costa del Sol y en otros lugares de España, económica con la burbuja inmobiliaria, del ladrillo, con Sofico y cuantas otras incidencias más, pero crisis sanitaria que afectaba al turismo y lógicamente a toda la sociedad a nivel mundial. No teníamos ningún tipo de experiencia. La incertidumbre. Si tú recuerdas, estábamos en este mismo plató con personas distintas y estábamos hablando de cómo iba a ser ese año la Semana Santa, pensando aún que se iba a celebrar la Semana Santa. Bueno, esto es una gripe fuerte, esto no es tanto, esto es más en China, aquí no va a llegar, hay 2 casos, uno en La Gomera, si recuerdas la conversación. Y fíjate dónde estamos ahora. Claro, y digo yo, ante, como he denominado el tsunami, ese oleaje que nos desborda en cualquier instante cuando hay un maremoto, ¿pensasteis que había que cambiar de profesión? ¿Que no resistiríamos? ¿Cómo ha sido ese tránsito? ¿Cómo os visteis ante algo que se desmoronaba? Tú con tu trabajo, tú con tu empresa y también con tu trabajo. Bueno, y dice, he confundido, voy a aguantar. ¿Cómo me alivio o cómo resisto? ¿Cómo fue tu caso? Es que he dado muchas vueltas en la vida ya y al final muchas veces me he frustrado y me ha ido mal y me he dado cuenta que al final pasaba por algo y algo pasa y vuelves a resurgir y te salen las cosas mejor y a lo mejor todo esto que pasó, que me quedé sin trabajo y con esa incertidumbre, era necesario para yo venir aquí, vivir aquí, ser feliz y montar la mejor empresa que podría montar en mi vida. Es decir, Rodrigo, cuando te llega el COVID, tú eres víctima del COVID, sí. No por el tema solo de la salud, sino por el tema laboral. Sí, lo que pasa es que nunca se llega a plantear porque como no había una cosa dicha definitiva, porque decía, bueno, nos quedamos 15 días en casa, no sabíamos qué iba a ser, parecía que si salías era fácil que muriese, luego que no, nos quedamos, luego no hace falta mascarilla, luego sí hace. Entonces, como estábamos siempre a la expectativa de noticias, nunca se sabía, porque luego en verano a los 3 meses pudimos viajar, luego tuvimos que estar dentro, entonces, si en un principio te dicen vas a tener que estar 2 años sin trabajar o lo que sea, puedes plantear, pero como todo era una expectativa, a ver qué leyes teníamos, no llegamos, yo por lo menos yo no llegué nunca a ser consciente de cómo plantearme mi nueva vida. Claro, qué bien empleado ha sido casualmente lo del tsunami por las oleadas de la crisis. En cuanto a que ya vamos por la quinta y ojalá que nos quedemos en ella y no haya una sexta. En tu caso, Víctor, ¿se te desmoronaba tu proyecto profesional? Yo es que como Rodrigo yo peco mucho de optimista. Entonces yo sabía que tarde o temprano el turismo volvería. Por suerte los años anteriores me fueron bastante bien y económicamente tenía un buen soporte detrás mía. Pero la verdad no me llegué nunca a plantear el cambiar de industria. No, es que como Rodrigo yo era tan feliz y sigo siendo tan feliz haciendo visitas en Málaga y pudiendo enseñar mi ciudad o el entorno al que voy y que la gente confíe en mí, que lo tenía clarísimo, que yo quería seguir haciendo esto. Obviamente, si yo hubiese visto o vemos que esto no para y que continúa sin crecer y que no se desarrolla, pues obviamente ya me hubiese yo, pero he hecho otro tipo de destino, pero a día de hoy ni me lo planteé ni me lo planteo. Claro, tenemos 2 circunstancias personales que no podemos extrapolarlas al resto de los compañeros, al resto del sector, porque aquí cada uno es un mundo, ¿no? Pero ¿habéis sido sensibles que en el sector de los guías turísticos hay gente que no ha soportado el oleaje? Claro. Muchísimas personas. Yo tengo muchos compañeros, por ejemplo, que se saltaron del turismo al sector inmobiliario. Claro. Al hablar idiomas y con la Costa del Sol que tenemos y tantísimas personas que aún en momentos de pandemia sigue comprando vivienda, sobre todo vivienda nueva en Costa del Sol, pues esas personas con idioma eran perfectos. Son personas que tienen don de gente, son personas que conocen la zona, entonces para el sector inmobiliario, y muchísimos se han reciclado y a día de hoy siguen trabajando hasta que nos vean un poco más claro el futuro de guía. Claro, el tema está en lo siguiente, es decir, muy bien, yo aguanto, o yo quiero seguir, al menos vamos a nadar y no a morir en la orilla, ese siempre es el deseo, pero la pregunta es, ¿y cómo me mantengo? ¿Cómo vivo? ¿Cómo salgo adelante si no facturo? ¿En qué trabajo? ¿A qué me dedico? ¿Cómo asumo el tema? A mí me gusta cuando yo viajo por el mundo, ¿no? Muchas veces cojo una mochila y me he ido a dar vueltas y entonces ha habido pocas veces en mi vida que yo me he encontrado a gente que hablaba y desbordaba, o sea, se le salía la inteligencia y la sabiduría al hablar, ¿no? Entonces a mí me gusta copiar a esa gente. Yo cuando veo a una persona que me gusta escuchar, que es como un libro, lo copio. Y todas esas personas yo vi
o sea, me impresionaban por su inteligencia y era gente que se adaptaba. Era gente que dice, ahí me puede mal con esto, hice esto otro. Me senté con una panda de gente de clase muy baja y me supe adaptar, y con clase muy alta no se me nota. Entonces, creo que las personas inteligentes se adaptan y a mí me gusta imitar a las personas inteligentes. Entonces, cuando eso se cae y no tengo nada que hacer, enseguida busco qué hacer. Yo a los 15 días estaba trabajando en Madrid en el teléfono de ayuda para el coronavirus. Estaba en emergencias, no hacía nada más que llamar, entonces yo me iba a trabajar allí y seguía trayendo un sueldo. Contacté con una empresa que empezó a hacer tours, que sigo colaborando con ellos, que son para hacerlos tú mismo en un grupo. Compras con un móvil y haces un tour andando por Málaga, superando unas pruebas y pasas de una parada a otra, entonces colaboro con ellos. Te buscan la vida. Claro, el tema electrónica. Entonces, algo haces siempre y siempre te tienes que adaptar a algo. No se puede, nadie quiere bajar los brazos y quedarse en un lado a que le rescaten. Al final se adapta uno como sea, pero igual que Víctor, yo siempre pensé que yo quería hacer esto. Tarde o temprano, cuando volviese, yo quería volver a hacer esto. Entonces, me adapté buscando cosas momentáneas. También trabajé aquí en Málaga para una empresa, una aplicación de restaurantes en el móvil, por ir haciendo cosas mientras llega lo que es mi sueño, lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Claro, lo que pasa es que entiendo que ahí está la capacidad de cada cual, en cuanto a ser versátil, a tener coraje, amor propio, estratega, tener suerte, que también es fundamental. Y máxime decimos de cómo resistir, porque esto ha sido un sálvese quien pueda. Porque el sector de los guías turísticos, como otros muchos sectores de nuestra industria turística, se la han tenido que ventilar por su propia cuenta. ¿Ayudas? ¿Algo? ¿Ha habido...? Cese de actividad como autónomo hemos tenido, pero realmente se anunció una ayuda por parte de la Junta de Andalucía, que se comentó que se... Porque ERTE para los autónomos no ha sido posible. No, para nada, claro, obviamente. Sois autónomos, con lo cual los ERTE no forman parte no, eso no entra en el de esos 20 euros me parece que me dieron durante 6 meses. Sí, de cese autónomo 420 euros entre 6 meses, una cosa así. Sí, y ahora prometieron una ayuda para guías oficiales de turismo a través de la Junta de Andalucía, que le tengo que pegar un tironcito de oreja, porque dijeron que nos la empezaban a abonar a partir de junio, estamos en septiembre y ningún guía ha visto todavía dinero. ¿Y en qué consistía esa ayuda? Es una ayuda a fondo perdido de 3.000 euros. De 3.000 euros, por cada guía profesional del sector, a nivel andaluz. Sí, es un dinero que venía a través de la Unión Europea directamente a las comunidades autónomas. Dinero que, por desgracia, pues yo tengo muchísimos compañeros, como tú bien has comentado, yo tengo la situación que tengo, pero hay personas que tienen familia, hay personas que tienen niños, hay personas que se metieron en inversiones esperando una gran temporada, dígase vehículos, dígase lo que sea, y esas personas se han encontrado de la noche a la mañana que esos clientes no llegaban, pero las deudas el banco no perdona. Claro. Y el banco viene ahí, pega a la puerta y tiene que seguir pagando, aún sin tener ingresos. Claro. Entonces la situación ha sido bastante dramática y está siendo bastante dramática para muchísimos compañeros. Claro. Yo entiendo que, y lo dice el dicho, de que una crisis es una oportunidad de mejora. Al menos sin duda. La frase queda muy bien, pero lo importante es sacar lo positivo que pueda tener de esa frase. ¿Qué hemos aprendido o qué estamos aprendiendo de la crisis en este tiempo de incertidumbre y ahora de recuperación? Porque claro, si no hemos aprendido nada y creemos que todo va a ser como antes, a lo mejor nos quedamos cortos o no hemos aprendido lo suficiente, porque, digo yo, ¿pensáis que todo va a ser como antes? Para empezar, en cuanto lleguemos a esa aparente normalidad, que yo no sé tampoco en qué va a consistir la normalidad, porque la normalidad es una palabra, pero luego la realidad puede ser otra, ¿no? Totalmente. Y entre la normalidad y la realidad, poco normal puede haber, a lo mejor, ¿no? ¿Creéis que todo va a ser como antes? Yo te voy a dar mi opinión personal. Yo creo que las cosas van a cambiar. Obviamente esta pandemia va a cambiar cosas. Yo no considero que esto sea el fin del turismo, como muchos plantean, el fin completo de la vida que teníamos antes. Por lo menos me quiero negar a eso, porque yo quiero, en alguna parte de mi vida, volver a entrar a un sitio cerrado sin usar una mascarilla. Que ojalá todo sea eso, también te lo digo. Pero yo considero que el turismo vuelve, pero el turismo va a volver mucho más sensibilizado en muchos aspectos. Está viniendo un tipo de turismo que es un turismo más centrado en conocer el destino y no tanto en viajar en un grupo grande. O sea, va a ir mucho hacia grupos pequeños, yo creo. Va a pasar bastante tiempo hasta que volvamos a ver esos grandes grupos por las calles de nuestras ciudades, porque ese tipo de turismo, yo creo que también España no podría seguir creciendo de una manera ilimitada, no era sostenible para el destino. Entonces las pandemias, yo siempre, como tú has comentado, son oportunidades, pero también son momentos para replantearnos muchas cosas.
y ver realmente qué podemos hacer con el destino para hacerlo más sostenible, para que repercuta más en la sociedad que se visita, que eso es otro factor que no tenemos que olvidar. Y sobre todo para nosotros como guías turísticos nos ayuda obviamente a ser mucho más flexibles y a formarnos y a especializarnos en lo que realmente nos queremos dedicar. ¿Cuál es tu opinión, Rodrigo? Yo creo que en este país de las primeras cosas que se recuperan siempre es el turismo. En cuanto que las fronteras puedan estar abiertas totalmente, la gente puede venir. Si es el ladrillo se tarda más porque lleva una industria detrás. Pero siendo turismo es más fácil que el dinero extranjero entre y que empiece a reactivarse el turismo. ¿Sobre cómo será? No lo sé. Creo que seguimos un poco a la expectativa también de que mañana salga una noticia y diga no se puede ir a España, o si se puede ir. No lo sé. Lo que he aprendido de todo esto, que a todo se sobrepone uno. Eso es esperar a ver por dónde viene el toro y pasarle por la izquierda, por la derecha y sobreponerse y ya está. Y siempre hay más soluciones y más oportunidades de mejora que problemas que no se puedan superar. Así que eso es lo que he aprendido de la crisis. Que pase lo que pase, al final siempre se sale adelante, siempre. Hablabas del toro, el toro del turismo, ¿no? Hombre, no sé si el toro que se ha lidiado en julio y agosto con el turismo nacional preferentemente Totalmente. ha dejado entrever cómo va a ser ese futuro turístico y sobre todo relacionado con los guías turísticos. En el caso vuestro de julio y septiembre y agosto, donde los hoteles, los restaurantes, ha habido vidilla, ha habido ya estimaciones y porcentajes que son, bueno, pues de cierto optimismo. ¿Habéis notado también con vuestro trabajo ese pequeño incremento de la actividad profesional? ¿Cómo ha sido la experiencia desde vuestro sector como guías turísticos de lo transcurrido, de lo trabajado, si es que se ha trabajado en julio y en agosto? Yo personalmente, como no estoy muy centrado en el turista nacional, la verdad que me he centrado más en el internacional. He tenido la suerte de poder captar algo de clientela. ¿Has podido trabajar en estos 2 meses? Sí. Han venido clientes, sobre todo de Estados. Las fronteras con Estados Unidos se abrieron en mayo. Correcto. Y ese es uno de mis principales mercados. Entonces ahí sí he visto algo de movimiento. Y sinceramente es admirable, viendo todas las dificultades que hoy en día existen para viajar, que si no cogemos una máquina del tiempo y se lo decimos a la gente atrás, se hubiesen echado la mano a la cabeza. Yo no sé si ha salido de España en este tiempo. Volví yo ayer mismo justo de Francia, y en Francia tuve que pasar en el aeropuerto de Burdeos por un control de inmigración dentro de la Unión Europea. Y tuve que pasar, cuando llegué a España, por un control donde te tienes que descargar una aplicación con un código QR que tienes que rellenar durante unos 15 minutos con toda la información. O sea, quien viaja hoy en día realmente es porque quiere viajar. Pero tú sabes todo el optimismo que me da esto, que todas las veces que he salido de España en este verano, que he salido a Italia y he ido a Francia, todos los aviones que vienen con destino a Málaga vienen llenos hasta la bandera. Y te ibas casi vacío, ¿no? Y la gente, sí, casi siempre iba vacío. Curioso. Y a la vuelta venían llenos hasta la bandera. ¿Qué significa? Que la gente sigue creyendo en este destino. Claro. Que hay mucha gente que yo sé que hoy en día es pesimista y piensan que esta situación puede durar, se va a eternizar. La gente que hay ahí fuera, en el momento, como Rodrigo ha comentado, que se abran esas fronteras, la gente está deseando viajar, obviamente de una manera segura, tanto para el destino que se viaja como para los propios viajeros, que eso no sobra decirlo, pero la gente, el destino siguen creyendo en él. O sea, la gente, yo en ese sentido soy bastante optimista y creo que tan pronto haya una libertad total de movimiento entre países, el turismo tiene una capacidad de recuperación increíble. O sea, tiene una flexibilidad que no lo tienen otras industrias. Claro, claro. En el caso tuyo, aunque tu empresa todavía no esté al 100% de revolución, pero el hecho de que la saquéis adelante ahora es porque a lo mejor habéis visto que en estos 2 meses pasados hay viento a favor, sí, hay estimaciones que generan un optimismo asegurable. Sí, porque esto yo lo voy a lanzar ahora, pero lleva muchos meses de preparación en los que yo he visitado muchísimos sitios. Entonces, cuando yo empecé a visitar sitios para negociar las visitas, los precios, cómo trabajar, hace 4 o 5 meses, y había pesimismo, en los últimos mes y medio, 2 meses, yo solo pregunto, ¿cómo está? Y dice, por fin estamos trabajando otra vez. O sea, la gente está feliz en los sitios donde voy porque llega gente de otros países, le funciona bien. Y hay una cosa muy importante, es que otras crisis que hemos tenido no había. O sea, no había. Uno no se podía ir de vacaciones a la playa porque no tenía dinero, porque no tenía trabajo, porque se acababa el paro. No había posibilidad. Ahora no nos dejan. O sea, ahora el que se ha tenido que quedar en casa se ha quedado y se ha guardado el dinero, ya ha hecho pan en casa.
y está deseando hacer cosas. Entonces ahora es que no le dejan, no es que no haya. Entonces es una crisis distinta, porque en cuanto que haya esa libertad se va a reactivar todo mucho más rápido, yo creo. Y sí, yo he visto esa mejoría completamente en los sitios, de no tener nada a empezar a trabajar continuamente. Oye, Rodrigo, vente, hoy vas a ver cómo trabajo, que tengo ya visita hoy, mañana y pasado. Entonces sí que se está viendo movimiento este verano. Qué bueno. Bueno, pues esto da mucho de sí, como pueden ustedes comprobar. Acabamos nuestra primera parte del programa. Ahora vendrá un poquito de publicidad y luego continuaremos con la segunda y última. En la segunda y última, les adelanto, nos gustaría tener una bola y ver cómo se pronostica ese futuro de cara, no ya a este año, que prácticamente casi todo el pescado está vendido, ojalá que no, que quede todavía mucha pesca por delante, pero sobre todo donde hay que apuntar las estrategias de captación turística será para el año 2022. Y de ello, pues, nos seguiremos apoyando en estos dos profesionales del sector de los guías turísticos, porque, como decía al principio, ellos son verdaderos termómetros de cómo puede respirar el turismo a lo largo de las próximas fechas y ojalá que sea con el mayor de los augurios positivos. Así pues, no se retiren, que continuamos tras la publicidad.